Muy buenas una vez más al canal. En esta ocasión vamos a tratar cómo se vincula la neurotipicidad con la introversión y la extroversión. Tengo un vídeo en el que hablo de los neurotípicos en general, se llama Te explico de una puta vez por qué no encajas, en el que hago un análisis de contraste entre la personalidad neurotípica y cómo eso influye y construye toda esta sociedad que tenemos, porque los neurotípicos son mayoría, y cómo contrasta eso pues con la neurodiversidad en general, haciendo énfasis en la superdotación. Entonces tendríamos dos tipos o tres de neurotípico si lo asociamos al parámetro de la introversión y la extroversión, ¿no? Tendríamos el neurotípico introvertido, el neurotípico ambivertido y el neurotípico extrovertido. Empecemos por el introvertido. El neurotípico introvertido va a ser una persona un poco más profunda que el neurotípico medio, que el neurotípico general, por así decir, quizá con alto rendimiento académico, ¿no? Una persona con alta inteligencia para lo académico, estas personas que se adaptan muy bien al sistema educativo de memorización y reproducción de la información. Seguramente el perfil que encaja aquí es el neurotípico introvertido, ¿no? Una persona que tiene la parte mental, la parte interna un poco más desarrollada que el neurotípico medio y por tanto también es un poco más profunda a nivel emocional, ¿no? Va a ser estas personas que viven dominadas por la corrección moral y política, ¿no? Todo esto es en hipótesis, ¿eh? Es más que nada el objetivo de este canal es hacer reflexionar. Entonces el neurotípico introvertido, el introtípico, serían estas personas que son como defensoras radicales de la corrección política, de los valores, pero medios, ¿no? O sea, no son personas ni que sean muy extremistas, por ejemplo, en ideologías de izquierdas ni de derechas, ¿no? En todo son como de la medianía, ¿no? En todo viven en el mundo de la medianía, que diría Heidegger, ¿no? Viven en el mundo de la moderación. Todo es que lo acepte la masa, porque sigue siendo neurotípico y por tanto su valor supremo es encajar en la masa. Pueden ser un poco críticos en algunas cosas, pero nunca van a tener una crítica ultra profunda, ¿no? O no se van a atrever a dar... El introvertido típico yo creo que puede ser crítico, pero nunca acaba de dar ese paso más, de decir, bueno, como no me gusta este sistema, propongo este otro, ¿no? Ese paso ya no lo hace, ¿no? Porque ya estaría desmarcándose mucho de la sociedad, claro, de la mayoría. Entonces, el introtípico yo diría que son este tipo de personas, ¿no? Que defienden siempre la idea que hay que defender en todos los ámbitos, ¿no? Son personas, por ejemplo, que endiosan a la ciencia, a los políticos también les suelen hacer bastante caso, aunque sean críticos, son críticos con la política, pero realmente obedecen la política, ¿no? O son críticos con esto, pero luego no se implican ni realmente luchan por defender unos ideales y demás, ¿no? Serían estas personas que quieren quedar bien un poco con todo el mundo, ¿no? Soy crítico hasta cierto punto, ¿no? Defiendo unos valores, pero tampoco los llevo a sus últimas consecuencias. El neurotípico, por lo general, pues se ve afectado gravemente por una falta de autenticidad, ¿no? Una falta de seguir sus propios valores y su propia personalidad auténtica. El neurotípico se caracteriza por eso, por no tener un sentido de la individualidad fuerte, novedosa. Evidentemente no significa que los neurotípicos no puedan tener carisma o una personalidad singular, simplemente es que no tienen sentido de esa individualidad. No están conectados con su parte más distintiva y no la expresan, ¿no? Porque ya digo que siempre intentan, en cierto sentido, encajar en la masa. Entonces el introtípico es una persona que es un poco más profunda, pero dentro ya de los estándares de la sociedad, dentro de los límites de la sociedad, de lo que acepta la sociedad, ¿no? No acaba siendo un transgresor, no acaba siendo una persona realmente innovadora o creativa o que realmente crea algo radicalmente distinto. Por lo general, el introtípico yo creo que es personas que se dedican más a reproducir lo que ya existe, a ser historiadores, analíticos de lo que han hecho otras personas y a reproducirlo, ¿no? Luego tendríamos pues el neurotípico ambivertido, el ambitípico podríamos decirlo, ¿no? Pues un neurotípico que no está ni enfocado en el exterior del todo ni en sí mismo, ¿no? Está un poco enfocado entre las dos cosas sin llegar a ningún extremo y
perviviría pues este reducido sentido de la individualidad, este sentimiento gregario de querer encajar a toda costa en la sociedad, en sus valores, en sus formas de hacer y demás, ¿no? Y luego tendríamos pues el personaje estrella, el extrotípico, esta personalidad que combina la neurotipicidad con la extroversión y cuyos valores y forma de ser son los predominantes en esta sociedad occidental contemporánea. Es la personalidad, como digo, dominante, la personalidad que da a esta sociedad de Instagram, que yo le llamo, una sociedad totalmente volcada al exterior y a encajar. Esos serían los valores supremos del extrotípico, ¿no? Está totalmente centrado en su entorno, en su exterior, nunca mira a sí mismo y además quiere encajar a toda costa en la sociedad, no cuestionar nada y demás. Entonces es el tipo de personalidad más superficial que existe, ¿no? Es el tipo de personalidad más sometida a los condicionamientos sociales que existe, porque es una persona poco crítica, ya que no tiene superdotación, es una persona que no quiere indagar en los aspectos más profundos de la sociedad, de la política y demás, porque es, ya digo, neurotípica, y además está totalmente volcada en su entorno, entonces simplemente se limita a reproducir su entorno, a replicar el entorno acríticamente, ¿no? Entonces esta sería la personalidad extrotípica, ¿no? La personalidad de Instagram, la persona que encaja perfectamente en esta superficialidad, ¿no? Son personas extremadamente sociales y que encajan muy bien en todos los grupos, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque tienen esta personalidad más superficial y más volcada al exterior y pueden encajar perfectamente en muchos ambientes distintos, enseguida se hacen amigos de todo el mundo y demás, ¿no? Entonces, el extrotípico sería, como digo, pues el que tiene los valores predominantes de la sociedad. En esta sociedad lo que se impulsa es que tú seas extrotípico realmente, a ser una persona totalmente volcada al exterior, a que te gusten hacer planes, mucha acción, irte con muchos grupos, mostrar lo que haces en las redes sociales y además neurotípica, que tampoco cuestiones mucho, que tampoco tengas una profundidad muy elevada, muy exacerbada, que tampoco tengas una originalidad demasiado amenazante para el grupo, ¿no? Como digo, hay figuras a las que los extrotípicos, los neurotípicos en general, admiran y que son distintas a los demás, sí que es verdad, ¿no? Yo que sé, cantantes, futbolistas y demás, pero como digo, siempre es dentro de unos estándares y realmente estas figuras que tanto triunfan, o sea, estos referentes que tiene mucha gente, realmente no es gente que transmita unos valores o una filosofía muy profunda, realmente suele ser gente, pues yo que sé, un músico que tiene unas canciones bastante simplonas, ¿no? Un futbolista. Entonces, como digo, es una personalidad totalmente sometida, dominada por las circunstancias o los rasgos de un determinado momento sociohistórico, ¿no? O sea, el extrovertido de una época y de una sociedad concreta va a ser el más adaptado a esa sociedad y momento histórico concreto, porque simplemente es gente que está volcada en el exterior y en copiar el exterior, en reproducirlo, ¿no? Entonces, no hay que sentirse mal si tú no eres extrotípico, ¿no? Si tú no tienes los valores ni la personalidad extrotípica, que es a la que presiona a la sociedad. ¿Por qué presiona a esto la sociedad? Bueno, pues porque es comprensible, es natural que los valores de la gente más sociable sean los que más influyen en una sociedad, evidentemente, ¿no? Si las personas que son más sociables son de una manera concreta, eso es lo que va a perdurar y lo que va a estar reforzado en esa sociedad. Si las personas que somos más solitarias, más retraídas, no nos relacionamos tanto, es más difícil que influyamos en la sociedad, ¿no? Y hay una presión sutil a que todas las personalidades tiendan a ese tipo de personalidad, ¿no? Entonces no hay que caer ante esa presión, no hay que dejarse arrastrar por la masa y por los valores extrotípicos, sino que tú tienes que ser auténtico, uno debe seguir su propia personalidad, cómo es uno mismo, no tratar de encajar, no tratar de forzarse a sí mismo, de castrarse lo que uno mismo es para encajar en algo que no es y a lo que nunca va a pertenecer. Una persona que no sea extrovertida y neurotípica siempre va a tener un cierto sentimiento de distancia con respecto a la masa, con respecto a la sociedad, ¿no? Cualquier persona que no sea extrotípica va a tener una cierta sensación de distancia social
con respecto a la masa, con respecto a los valores de su tiempo, ¿no? Ya el introvertido neurotípico ya va a sentir una cierta distinción con respecto a los extrovertidos neurotípicos, ¿no? Si encima le añades otras condiciones como ser paz, ser superdotado y demás, pues esa distancia va aumentando, ¿no? Pero como digo, no hay que tratar de forzarse, no hay que extrotipicizarse, por así decir, ¿no? Uno debe ser uno mismo independientemente de si encaja o no. Porque eso es lo que le va a dar felicidad al fin y al cabo, y lo que le va a dar una autoestima bien cimentada y una autoestima sana y real, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te amas por quien tú eres realmente, esa autoestima va a ser real. Si tú te amas por una máscara que has creado, esa autoestima va a ser frágil, va a estar fragmentada y va a ser muy fácil que se derrumbe en cualquier momento, ¿no? Que entres en momentos de baja autoestima, en pequeñas depresiones y demás, porque no te estás amando a ti mismo, estás amando al personaje que has creado de ti, ¿no? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like si te ha gustado, suscríbete al canal para hacerlo crecer, dale a la campanita para estar tanto en los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo.